You knowers, ¿cómo están? Vengo acá a comentarles sobre esto que me ha parecido muy interesante. ¿Buena letra o burla? Docentes cuestionaron el Rosa Remix. Fans los defienden y los apoyan. Dos personas que han dicho ser profesores expresaron su punto de vista en la canción. Aunque no conocen a Rutilio, indicaron que esto se ha tomado de burla por todos por ser de esa región. Aunque respetan su talento, recalcan que hay otros artistas que también se deberían apoyar y deberían tocar temas para mostrar lo bueno de la comarca. Fanáticos de Rutilio lo defienden y piden respetar el gusto de otros. A ver, vamos a ver lo de la bio, porque supuestamente en la bio hay más información. Vamos a ver, porque yo tengo bastante que decir sobre esto. Yo reaccioné al video y a mí me pareció un video excelente y voy a explicar por primera vez. Normalmente yo no explico las razones, pero yo voy a explicar por qué me pareció un excelente video. Vamos a entrar aquí primero al comentario. Vamos a visitar el enlace. Me corro para acá y vemos buena letra o burlas. Aquí está, ¿verdad? Buena letra o burlas. Los docentes se critican a Rutilio y a Zulu Lion y a la modelo. No sé también si la criticarán a ella. No sé si estaba desnuda o semidesnuda, ¿verdad? Porque eso yo sí lo hubiera criticado en todo caso. Rutilio y Zulu Lion están sonando duro con su tema Rosa Remix. Sin embargo, en las últimas horas algunas personas han salido al paso a cuestionar la forma de hablar, indicando que la gente ha tomado de burla todo en vez de resaltar lo positivo de la comarca. Yo te conocí en San Félix. Es el coro que todos están sonando en sus radios y lo han dejado ver a través de varios videos en TikTok. Rosa Remix es el nombre de este sencillo que está viral en redes sociales. Además, según ha podido ver, le ha abierto las puertas para presentarse en eventos y todo. Se trata de los docentes Fernando Aguirre y Chabela Miranda, mismos que decidieron grabar videos dando su punto de vista sobre el tema de Rutilio. En el caso de Aguirre, abordó la situación luego de que le preguntaran si lo invitarían a un evento. En su larga intervención pidió que también se apoye a otros talentos de la misma zona, que hablan de cosas positivas. Además, felicitó al compañero por haber logrado su fama. Él cuestiona el tema, no apoya la letra, pero le dice que siga para adelante y que mejore sus mensajes. Ajá, ¿qué más hay aquí? Aunque empezó en TikTok como meme y muchos lo tomaron de relajo, ahora ya es un proyecto musical serio que busca mostrar los talentos que hay en la comarca y Chiriquí. La visión era convertir el meme en una canción original, porque para la gente que no sabe, Rutilio canta. Él es un artista de verdad. Eso quiero que todo el mundo lo tenga claro en Panamá y en el mundo entero. Y esto es un movimiento que apenas comienza, dijo Zulu Lion al ser entrevistado en un medio local hace poco. Miren, yo voy a hablar sobre este tema. Vamos a ver la imagen más acá. Yo voy a hablar del tema. Mira, esto es lo que tengo que decir. Yo tengo ya varios años, porque yo empecé mi canal de reacciones, haciendo reacciones musicales a artistas internacionales. Como por ejemplo Daddy Yankee, Karol G, ¿viste? Shakira. Hay muchos videos, si tú quieres verlo, si quieres saber y ver para atrás en mi contenido, al principio todo era música, reacciones musicales. Eso no me hace un experto en música, pero desde niño siempre me gustó la música. Estuve en una que otra banda de música, en alguna banda de rock también estuve de pequeño, un poquito ahí para que sepas, ¿no? Siempre amateur, nunca profesional, aunque sí leí Pentagrama y entiendo mucho de eso, pero en fin. No es el punto. El punto es el siguiente. En mi conocimiento musical, que siempre voy a decir que es limitado, yo tengo un gusto particular por algún tipo de género en exclusivo. Me gusta la música nacional, regional, me gusta el típico, mucho, claro que sí. Las raíces mías me enseñan del tamborito, la tamborera, la décima, me gusta mucho, aunque tú no lo creas. Me gusta también la salsa. Panamá es un país de salsa, muy buena salsa, ¿verdad? También me gustan mucho los sonidos tropicales, merengue, calipso, soca, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, el son también, el son cubano, la música country en Estados Unidos, o sea, realmente las rancheras, el vallenato, la cumbia, de todas sus versiones, porque hay cumbia en México, hay cumbia en Bolivia, en la sierra, en Perú también hay buena cumbia, en Argentina hay buena cumbia, cumbia villera,
me gusta la samba, el bossa nova, o sea, realmente amplio mi gusto musical. También me gusta la música clásica, Johann Sebastian Bach, me gusta Mozart, me gusta Beethoven, y me gusta buena música, Vivaldi, Verdi, me gusta buena música, buena ópera también me gusta. Entonces tengo un gusto amplio en cuanto a la música. También me gusta el reggae y el reggaetón también, el roots me gusta, claro que sí. ¿Qué pasa? Yo sé lo que pasó aquí. Yo lo veo de esta forma. Esto era un meme. Esto era un vacilón. ¿Y qué pasa en TikTok? ¿Qué pasa en YouTube? ¿Qué pasa en Instagram? ¿Qué pasa hoy en día en las redes sociales? Hacerle burla a las cosas bien elaboradas. Por ejemplo, ¡siu! ¿Ah? De Cristiano Ronaldo. Él nunca dijo ¡siu! Él dice ¡sí! Él dijo así, pero la gente lo tomó como ¡siu! Y ahora el meme es ese. Yo estoy que encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. ¿Ves? Entonces, de un pequeño clip o una cosita se hace un meme y se hace algo viral. Entonces, la canción Rosa se hizo viral por lo jocoso en la letra. Lo que me gusta es que no tienes que caer en la vulgaridad, en la enseñadera de cuerpo de mujer explícito y de actos libidinosos, ni tampoco enseñando armas y sustancias que presuntamente son sustancias prohibidas ilícitas en tus videos, que es lo que está inundado YouTube y está inundado Internet de ese tipo de contenidos. Y tú no le dices nada a eso, tú no criticas eso. Entonces ahora tú vienes y criticas a un chico de la comarca que está haciendo una burla, una mofa a su mismo vacilón. Él le mete un flow de vaciladera. Lo llevó a un ritmo demostrando que con cualquier cosita le metes autotune y le metes un tumpa tumpa y ya tienes un reggaetón. Para esa clase mejor te la da el Chombo, ¿verdad? Te lo dijo el Chombo. Eso te lo puede decir el Chombo, que también le he hecho reacciones varias veces. Entonces, para mí, obviamente lo que trataron de hacer aquí fue un vacilón. Les salió, ¿por qué no metemos mente creativa? ¿Por qué no le metemos un poquito de flow de reggaetón a esto para ver cómo queda? A la gente le encantó, a mí me encantó, yo lo tomé como lo que es, un vacilón, tremendo vacilón, y está pegado, y está viral Rosa Remix, está pegado por eso. Y adivina qué, te digo algo más, tú que estás criticando esta canción, esto hace que la comarca se resalte y se exponga y se venda al público internacional y al público nacional, que tanto prejuicio tiene y tanto racismo hay en este país. No me vengas de que no. Entonces, es un poco tonto, porque siempre que cuando una persona, y sobre todo cuando una persona que está en un nivel, ¿verdad? Un nivel económico difícil, levanta un poquito la cabeza. Los que están a su nivel se la quieren mochar, porque no hay peor cuña que la del mismo palo. La gente que es de tu propia comarca te está tirando piedra, Rutilio, te está tirando a matar, porque no quiere que tú surjas, tú no te levantes, y no entienden que tú estás llevando la música, aunque sea un vacilón, porque es un vacilón, obviamente, seguramente él se expresa mucho mejor, pero yo conocí en la terminal de San Félix, me gustó, porque fueron originales, fueron jocosos, fueron divertidos, y lo que trataron con eso fue simplemente tratar de hacer algo chistoso y llevarlo al público para pasarla bien. Y quedó bien. Quedó muy bien. Está número 1 en tendencia en la música nacional. ¿Qué dirá Alejandro Torres? ¿Qué dirá Yemil? ¿Qué dirá el Bossa? ¿Y qué dirán los otros artistas de Panamá, que no los quiero desmeritar, pero que cantan música demasiado pornográfica y demasiado explícita y vulgar en las redes sociales todos los días? Y la gente, la niña detrás en el último puesto del bus, y que así, buscándose una barriga o una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y en nada, en cuestión de nada. Estas son las cosas que a mí me molestan un poco, porque realmente este muchacho no está cantando nada pornográfico, nada vulgar, nada explícito, y lo están criticando y lo están cuestionando en vez de apoyarlo. Y él está haciéndose famoso, y ojalá, eso sí, no se le suba la fama a la cabeza y siga por la misma línea que está manejando, por supuesto, llevando el mensaje de la comarca. Aprovecha esta exposición ahora, papá, y lleva tu mensaje de lo que es la comarca afuera, para que los mismos panameños, empezando por los panameños que son demasiado prejuiciosos en este país, que son la verdad que aquí hay bastante
segregación y división en este país. Y no me digas que no, porque el que dice que no está tratando de tapar el sol con un dedo. Pero claro, como tú eres blanco, de ojos gateados y de pelo rubio, a ti no te va mal. O tú tienes alguna posición económica y tienes buen billete y un puesto político, no te pasa nada. Y eres familia de los apellidos importantes, no te pasa nada. Pero siempre miras de aquí con el hombro, como esa mujer que una vez nos mandó a tomar agua del río. Usted sabe quién es, ¿no? Y los dueños de los aeropuertos y los oligarcas de este país, que te miran como si fueras una basura. Así son. No te dejes minimizar por esas personas, Rutilio. Sigue para adelante con tu mensaje, con tu flow y con tu vaciladera, porque nada malo has dicho en tu canción. Me pareció muy bien. Que si después nos vamos al tecnicismo, ¿por qué no critican a los que cantan vulgaridades todos los días en internet? You know.